los mecanismos de nutrición y digestión celular, las células usan las moléculas producto de estos procesos como fuente para la elaboración de energía que es necesaria para la actividad celular, pero lo cual pasan procesos como la desaminación de los aminoácidos, la beta-oxidación de los ácidos grasos y la glucólisis, que tiene como objetivo la formación de ácido pirúvico y otras moléculas necesarias para el proceso de respiración celular. Tenemos la respiración anaeróbica. Esta inhibición se aplica a las reacciones exergónicas, por medio de las cuales se pueden degradar moléculas complejas, sin participación de oxígeno molecular, ya que el proceso mejor conocido es la degradación de la glucosa. Este proceso se denomina también glucólisis anaerobia. El término fermentación es más usado para microorganismos y vegetales. Por ejemplo, en el músculo, cada molécula de glucosa puede ser convertida en 2-ácido láctico. Cuando se utiliza la levadura, los principales productos son el etanol y el CO2. En la fermentación láctica, el NADH transfiere sus electrones directamente al piruvato y se obtiene lactato como producto de degradación. El lactato, que es la fórmula desprotonada del ácido láctico, le da al proceso su nombre. Las bacterias que forman el yogur realizan la fermentación del ácido láctico, al igual que los eritrocitos, los cuales no tienen mitocondrias y por lo tanto no pueden llevar a cabo la respiración celular. La respiración aerobia es el grupo de reacciones por las cuales sustancias orgánicas son degradadas a CO2 y H2O con la intervención de oxígeno molecular. Este proceso tiene lugar en las mitocondrias y en la íntima relación con su estructura molecular. La respiración aerobia está directamente relacionada con la glucólisis anaerobia. En la acción del inhibidor sobre la respiración celular, la enzima enolasa cataliza la reacción que convierte el 2-fosfoglicerato en 2-fosfoenolpiruvato. La enzima enolasa, para que la reacción requiere de la presencia de iones de magnesio. En el siguiente experimento se usará el flúor para precipitar los iones de magnesio y así inhibir la reacción. Como los objetivos tenemos tres. El primer objetivo es observar la acción de diferentes carbohidratos como facilitadores en el proceso de respiración anaeróbica. Objetivo número 2, comprender el metabolismo celular, proceso de respiración celular mediante la emisión de dióxido de carbono usando el respirómetro artesanal. Y como objetivo número 3, tenemos medir y comparar la emisión del dióxido de carbono generada por la fermentación mediante el uso de sustratos orgánicos. A continuación vamos a iniciar con el experimento de respiración celular. Para visualizar mejor los resultados, hemos dividido en 4 grupos de botellas de 150 mililitros. En el primer grupo de la glucosa utilizamos yogurt. En el segundo grupo de la sacarosa utilizamos azúcar rubia. En el tercer grupo de la fructosa utilizamos melón. Y en el último grupo del almidón utilizamos harina. Hemos colocado los globos en la boquilla de la botella para después medir su diámetro. Y a continuación vamos a colocarlos en baño María. Hemos calentado el agua y ahora vamos a verificar si la temperatura del agua está a 38 grados Celsius. A continuación vamos a agregar al baño María los grupos con sus respectivas muestras. Ahora vamos a explicar por el grupo de la glucosa. Como sabemos, el dióxido de carbono es un gas y en el recipiente cerrado se comenzó a acumular, elevando la presión dentro del frasco. Este gas se liberó poco a poco y se expandió, de forma que sí, es visible, por lo tanto hay un tipo de fermentación. Mas el globo solo se elevó un poco y no completamente. Por esas razones, la cantidad de azúcar disponible. En el yogur la cantidad de azúcar es limitada, aunque sí contiene lactosa, que es un tipo de azúcar, la levadura no lo consume de tan eficiente como otros azúcares, como la sacarosa. Por esta razón, la producción de dióxido de carbono es baja y no genera suficiente gas para inflar el globo por completo.
Este experimento ilustra el proceso de respiración celular anaeróbica en las levaduras, que es un tipo de hongo unicelular capaz de realizar fermentación en ausencia de oxígeno. Cuando se coloca una mezcla de agua, levadura y azúcar rubia en una botella, y esta se mantiene a una temperatura constante, se crea un ambiente ideal para que las levaduras comiencen a metabolizar el azúcar. ¿Pero qué significa esto? Bueno, vamos por partes. Al agregar agua y azúcar rubia, proporcionamos a la levadura dos cosas que necesitan: un ambiente húmedo y una fuente de energía, el ATP, el azúcar. La temperatura es ideal porque acelera la actividad enzimática de la levadura sin dañarla, ya que, como sabemos, o temperaturas muy altas o bajas podrían afectar su funcionamiento. Al encontrarse en un ambiente sin oxígeno, es decir, la botella cerrada con el globo en la boquilla, las levaduras recurren a la fermentación alcohólica para obtener energía, ya que no pueden realizar respiración aeróbica. En esta reacción, la levadura toma la glucosa del azúcar rubia y la descompone en productos finales de dióxido de carbono. Durante esta fermentación se libera dióxido de carbono como un producto de desecho. Este gas no tiene a dónde escapar en el recipiente cerrado, por lo que se acumula en el espacio dentro de la botella y comienza a subir hacia el globo colocando la boquilla. Con el paso del tiempo, la acumulación de CO2 hace que el globo se infle, demostrando visualmente que el gas se está produciendo. En condiciones óptimas, es decir, que haya suficiente azúcar, temperatura adecuada, una cantidad de levadura adecuada que sea la misma que se le ha colocado a las demás botellas y suficiente tiempo, es decir, media hora, en este experimento en particular, la temperatura y la presencia de azúcar aseguran la producción efectiva de dióxido de carbono, que es lo que permite que el globo sea elevado a como se muestra en la imagen. Ahora nos dirigimos al grupo de la fructosa. Como podemos ver, se elevó pero muy poco, y esto pasa por distintos factores. Probablemente la cantidad limitada de azúcar. El melón puede no haber tenido suficiente azúcar para sostener una fermentación significativa. La levadura necesita azúcar como combustible para producir dióxido de carbono. El tiempo de fermentación tal vez no fue suficiente. La calidad de la levadura. Esto ya va a traspaso un poco de lo que buscamos en el experimento, más si esta no pudo ser vieja o estuvo en mal estado, su capacidad para fermentar y producir dióxido de carbono puede haberse afectado. Y la cantidad de levadura o la dilución de azúcar. Si se añade demasiada agua o no colocamos la cantidad de levadura correspondiente, la fructosa no generaría un tipo de reacción. Por ende, el dióxido de carbono no haría que se eleve el globo y se pueda visualizar como en el caso de la sacarosa. En el caso del almidón, se observa que no se elevó, y esto se debe a falta de fermentación. La harina de trigo sola no tiene microorganismos activos para la fermentación. Bien si usamos levadura, esta no fue suficiente para producir dióxido de carbono. Y también es la ausencia de una fuente de azúcar fácilmente fermentable. La levadura necesita una fuente de azúcar para producir dióxido de carbono. Aunque la harina contiene algunos carbohidratos, estos no son tan fácilmente fermentables como el azúcar. Conclusiones. 1. Se logró apreciar en el experimento que la sacarosa logró mayor emisión de dióxido de carbono. Esto se midió usando el espirómetro, donde se registró la cantidad de grasa producida en 30 minutos. A mayor emisión de CO2 indica la tasa de fermentación más alta en comparación a los otros sustratos que se usó en el experimento. 2. Como se logró apreciar en el experimento, la sacarosa se descompone en sus monosacáridos, glucosa y fructosa, mediante la acción de las enzimas, lo cual es usado por la levadura para llevar a cabo la fermentación y como consecuencia la emisión de CO2. Las levaduras como la Saccharomyces cerevisiae utilizan estos monosacáridos como fuente de energía, lo que resalta la importancia de la sacarosa en el proceso de fermentación. La descomposición en monosacáridos facilita el acceso a la levadura a la energía almacenada, aumentando así la producción de CO2. 3. La sacarosa fue el sustrato que tuvo mayor emisión de CO2 en nuestro experimento, a diferencia de los demás sustratos. Esto nos indica que tuvo mayor concentración o fue el carbohidrato mejor aprovechado por la levadura. Este hallazgo sugiere que la sacarosa no solo fue la más concentrada, sino que también puede tener una estructura que facilita una mayor eficiencia en la fermentación, comparando con otros sustratos como la glucosa o almidón. La sacarosa podría haber proporcionado una tasa de fermentación más rápida, de lo que traduce una producción de CO2 en menos tiempo.